Allí el gobierno está avanzando muy rápido a través del Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Nacional del Ahorro, a través del Pacto por la Democratización del Crédito. Nosotros decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer como superintendencia para poder facilitar que la línea de mejoramiento de vivienda llegue tanto a las cooperativas que construyen como a las cooperativas que vayan a colocar el crédito? Hola, bienvenidos a Super Solidaria Te Cuenta, el podcast de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Hoy tendremos esta charla nuevamente con nuestra superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Mabel. Bueno, hoy vamos a hablar del crédito asociativo porque en el mes de octubre se firmó el Pacto por la Democratización del Crédito Asociativo entre varias entidades del Estado. Y por supuesto este pacto fue promovido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, pero sería muy interesante, María José, que primero nos cuentes qué es un crédito asociativo. Bueno, en el mundo del crédito hay diferentes tipos de crédito, ¿no? Entonces, generalmente tenemos crédito de consumo, crédito de vivienda o crédito hipotecario, como lo llaman también, microcrédito. Entonces, todas estas tipologías son un tipo de crédito que generalmente no todos promueven la productividad, que es la apuesta del gobierno nacional. Okay. Generalmente la mayoría de los créditos que se están colocando en el mercado financiero, en el sistema financiero en general, son créditos de consumo o créditos para consumo. Porque es más fácil para comprar, ¿verdad? El carro, sí, la casa. Porque es más fácil. El otorgamiento del crédito tiene menos requisitos y pues generalmente no me resuelven el problema de productividad o no me generan, digamos, capital de trabajo para yo poder invertir y poder producir, sino que pues yo me endeudo para comprar un televisor, por ejemplo. Exacto. El crédito asociativo es otra tipología de crédito que queremos promover como gobierno y es ese crédito que yo le entrego a la asociación o a la cooperativa, ¿cierto?, para producir, que es un crédito que podría ser crédito para capital de trabajo, pero no como persona individual, sino para capital de trabajo de una asociación, de una cooperativa, incluso de una MIPYME, si se quiere, para poder generar más productividad, que es un tanto lo que queremos como gobierno. Si yo genero más productividad, genero empleo. Y si yo genero empleo, pues muevo la economía. Exacto. Y por eso el crédito asociativo está muy ligado al tema de reactivación económica. Y ahí, pues ahorita te cuento cuáles son esas tres líneas también de crédito asociativo o de crédito que el gobierno quiere promover y que como sector solidario estamos intentando incentivar y fomentar. Uno siempre ha oído de este tipo de créditos de productividad en el sector agrícola. ¿Cuáles son qué sectores se van a tocar en esta ocasión con este pacto? El agrícola me imagino que sí, pero hay más. Claro que sí. Entonces tenemos el agro, por supuesto que tú lo has mencionado, pero tenemos uno que es novedoso en este tipo de crédito asociativo y que estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, que es el crédito asociativo para turismo. Entonces, ¿cómo hago que las cooperativas del sector turismo se organicen o, digamos, aquellas MIPYMES o asociaciones puedan acceder a un crédito que les permita tener capital de trabajo para poder pero es para ofrecer el servicio de turismo, o sea, sí, como totalmente. cooperativa, entonces vamos, por ejemplo, a hacer unas glamping, por ejemplo, una cooperativa para que nos vengan a visitar, porque la gente de pronto podría confundirse en decir, ay, entonces yo llego a una cooperativa de crédito y presto para unas vacaciones, por ahí no es la cosa. Crédito de consumo. Exactamente. Sería crédito de consumo. En este caso, crédito asociativo para el sector turismo es como tú lo dices, para promover o incentivar, por ejemplo, el turismo comunitario. Entonces te pongo un ejemplo, la Asociación de Mujeres Rurales del Perijá, que tienen sus fincas y quieren adaptar, por ejemplo, turismo comunitario en sus fincas para promover la visita de turistas a sus fincas, pero a través de ya un proyecto como tal para ofrecer ese servicio. Eso sería, el crédito no sería a Pepita Pérez para que vaya a pasear. Para que vaya a pasear, ni a Pepita Pérez para que remodele un poco su finca, sino que crédito asociativo sector turismo sería a la Asociación de Mujeres, para
para que haga el proyecto. Es decir, a las organizaciones. A las organizaciones. Para que vendan de pronto una experiencia como esa. Venga y viva esta experiencia. Por ejemplo. Entonces estamos con el sector agrícola, el sector turismo, ¿y cuál es el otro? Y para vivienda, entonces hay algo que el gobierno nacional ha empezado a impulsar, que es ese crédito para la línea de mejoramiento de vivienda, que ahí sí, entonces hay dos tipos. O es el crédito asociativo para la cooperativa, por ejemplo, de albañiles, que yo quiero organizarme y yo quiero pues ir y solicitar el crédito para yo hacer unos proyectos en particular, o la línea de crédito más bien para la cooperativa de ahorro y crédito, que va a colocar créditos en la línea de mejoramiento de vivienda, o por otro lado, pues yo, María José, pues puedo acceder a un crédito de la línea de mejoramiento. Generalmente el porcentaje, digamos, de mejoramiento siempre ha sido muy poco. En este caso, el gobierno nacional lo que quiere es incentivar, como queremos incentivar también la economía popular y la reactivación económica a través de la economía popular, a aquellos sectores también a donde generalmente ese tipo de créditos nunca llega. Entonces, la línea de mejoramiento de vivienda me sirve para que no se vaya, por ejemplo, en Mabel, a pedir un crédito de consumo que tiene unas altas tasas de interés para arreglar mi casa, sino que yo tengo un tipo de crédito especial de mejoramiento de vivienda con unas tasas especiales que me permita acceder. ¿Pero es para los integrantes de esa cooperativa o es para el establecimiento de la cooperativa? En el caso de vivienda pueden existir varias y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda. Entonces, puede ser la línea de mejoramiento de vivienda para colocar recursos en la cooperativa de ahorro y crédito que va a poner el crédito. Entonces yo le entrego a través de la línea de mejoramiento, el fondeo, digamos, el apalancamiento para el otorgamiento de esos recursos para esa línea específica, o en el caso ya como tal de la cooperativa, como apoyo podría ser la creación de proyectos de este tipo, o sea, de la línea de mejoramiento de vivienda. Como infraestructura de vivienda, sí, que puedan acceder, digamos, a financiación para poder hacer este tipo de proyectos y en este caso de mejoramiento. Allí el gobierno está avanzando muy rápido a través del Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Nacional del Ahorro, y pues como parte también de ese aporte que desde la superintendencia estamos evidenciando a través del Pacto por la Democratización del Crédito, nosotros decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer como superintendencia para poder facilitar que la línea de mejoramiento de vivienda llegue tanto a las cooperativas que construyen como a las cooperativas que vayan a colocar el crédito? Exacto. Bueno, entonces ahí me surge otra duda. Sabemos pues que la banca tradicional no está en todos los territorios del país. De hecho, los que llegan a los territorios son las cooperativas de ahorro y crédito, que esas sí han logrado sumergirse en los territorios del país. Si yo entonces, por ejemplo, soy la gerente de una cooperativa o lidero una cooperativa y necesito una de estas líneas de estos créditos, ¿a quién voy y le toco la puerta? Listo. Entonces ahí en la firma del pacto lo que se hizo fue generar unas acciones con unos compromisos y con unos plazos. Los plazos obedecen también a acciones que podemos hacer este año, en junio del otro año y en diciembre del otro año. O sea, serían 3 grandes plazos o fechas límites para el cumplimiento de esas acciones. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son las cooperativas que están interesadas en el otorgamiento de ese tipo de crédito. Entonces, por ejemplo, yo soy la cooperativa de Guainía, a propósito de la señora María Esbelia y su cooperativa en Guainía, y a mí me interesa el otorgamiento de crédito de mejoramiento de vivienda. Yo quiero abrir esa línea en mi cooperativa para empezar a otorgar esos créditos. Cuando yo tenga la definición o la identificación más bien, que ese es un trabajo que vamos a hacer desde acá, desde la Super, de cuáles son las cooperativas interesadas, yo voy al Ministerio de Vivienda y le digo, mire, hay 15 cooperativas interesadas en colocación de esta línea de crédito de mejoramiento de vivienda, empecemos a abrir esa línea para otorgamiento de apalancamiento de fondeo a estas cooperativas para que puedan colocarlo. Entonces es un paso a paso que hoy, digamos, tenemos muchas barreras para ese acceso, pero cuando identifiquemos
que es el trabajo que vamos a hacer de aquí a diciembre, a propósito de una de las acciones del pacto. Identifiquemos cuáles son las cooperativas que están interesadas en abrir la línea de mejoramiento de vivienda. Posteriormente, entonces, el otro paso es sentarnos con Findeter y con Ministerio de Vivienda para que podamos adecuar los mecanismos para fondear esas cooperativas y que esas cooperativas terminen con el otorgamiento de crédito. Entonces, es como un encadenamiento, si se quiere. Entonces, pero la banca tradicional ahí no entra, ¿verdad? No. Ok. Entonces, yo identifico las cooperativas y voy encadenando el proceso. Ajá. El segundo paso es el Ministerio de Vivienda y Findeter abren esa línea para darle recursos Ajá. a las cooperativas que están interesadas en abrir la línea. Y digamos que ahí va también de la mano el tema de las garantías. Entonces, otro de los integrantes del Pacto por la Democratización del Crédito es el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, con nosotros, con la superintendencia, a esas reuniones con Ministerio de Vivienda y Findeter, va el Fondo Nacional de Garantías para de una vez poder cerrar el ciclo de los procesos o todo lo que tiene que pasar para que efectivamente estas cooperativas tengan el fondeo y empiecen a colocar la línea de mejoramiento. Entonces es un paso a paso que hemos identificado o que hemos caracterizado a través de 18 acciones que fueron las que se firmaron en el pacto. Acciones que tienen que ver con la identificación de cooperativas interesadas en términos de, por ejemplo, crédito asociativo para el sector turismo, la voluntad de los ministerios, en este caso Ministerio de Vivienda, Ministerio de Comercio y Ministerio de Agricultura, para habilitar todas las herramientas para la colocación de ese fondeo. Y un tercer paso, las garantías y el seguimiento a la colocación de esos créditos. Claro, y esto es un golpe durísimo al gota a gota, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos que efectivamente pues impulsar la productividad de la base de la economía popular para turismo, para mejoramiento de vivienda, para el sector agro, por supuesto, y que sea cada vez mucho más fácil para estas cooperativas otorgar este tipo de créditos y cada vez mucho más fácil para los asociados pues solicitar este tipo de créditos, que es una de las barreras, digamos, que tenemos hoy, lo difícil que es acceder a un crédito. En este caso, para las cooperativas, nosotros creemos que el sector, el sistema financiero cooperativo solidario debe y puede especializarse en el otorgamiento de este tipo de crédito asociativo. Porque si nos vamos a competirle o si se van a competirle a la banca tradicional con el otorgamiento, por ejemplo, de créditos de consumo, la banca tradicional tiene mucha más experiencia y muchos más recursos para colocar. Claro. Pero si es un proceso, ¿no? Que empiezan todos de la mano. Claro. Y es una construcción. Claro. Pues de la mano. Pero si hay algo de lo que sabe el cooperativismo es de asociatividad. Exactamente. Entonces, aprovechar esa ventaja y ese conocimiento para empezar a colocar créditos asociativos, que fue también otro de los temas del pacto. Claro, bueno, y lo que me imagino se estarían preguntando las cooperativas que en este momento nos están escuchando es, bueno, ¿y el asunto de los intereses qué? Porque ese siempre es como el gran miedo, ¿no? ¿Cuánto me va a costar hacer un crédito? De acuerdo. Entonces ahí también como gobierno nacional estamos trabajando. ¿En qué? En subsidio a la tasa. Entonces, por ejemplo, ya el DPS anunció subsidio a la tasa de interés para aquellos créditos asociativos que otorgue el Banco Agrario. Por ejemplo, nosotros tenemos una mesa de trabajo con DPS para mirar cómo facilitamos un poco que ese subsidio a la tasa también llegue a las cooperativas. Pero además de esto, yo creo que uno de los principios del cooperativismo, que es el beneficio mutuo y que como cooperativas no están buscando utilidades, sino excedentes para reinvertir nuevamente o para volver a retornar más bien esos excedentes a los asociados. Y eso nos da una ventaja, y es que el margen de intermediación puede achicarse un poco, o sea, lo que ganan, entre comillas, de excedente puede achicarse un poco, mientras que el beneficio de los asociados sea mucho mayor. Y eso nos permite bajar
la tasa. Por supuesto, no será la bajada de las tasas para perder, pero pues sí nos da un margen mucho más amplio en ese sentido, porque es la esencia como tal del sector. Todos ganan, así es, todos ganan. Y bueno, ya para ir terminando, sabemos pues que es un proceso y que de aquí a diciembre se va a hacer la parte donde se va a mirar qué cooperativas podrían estar interesadas. Ya se empezó ese trabajo, ¿verdad? Correcto. Y dependiendo de eso, ¿se destina la cifra o ya hay una cifra en el pacto, en la cabeza de hay tanto para hacer estos créditos? No se tiene todavía una cifra puntual. En lo que estamos trabajando es en sentarnos tanto con los ministerios como con la banca de segundo piso, Bancoldex, Findeter, Finagro, que son o el Grupo Bicentenario como tal, que son los actores, digamos, principales de este pacto, pero también todo depende de ese engranaje ministerio, fondo de garantías y la banca de segundo piso, para que eso facilite la llegada de ese fondeo a las cooperativas. Lo que hemos dispuesto nosotros como superintendencia es ser ese articulador para que ese engranaje se dé, entre otras cosas porque somos quienes más conocemos al sector y quienes más conocemos a las cooperativas. Entonces es como un trabajo de doble vía, de generación de confianza y de llamarlos a la mesa. Que afortunadamente pues ya a través de esta convocatoria del pacto y de esta firma del pacto hubo una aceptación de parte de ellos saber cómo lo tomaron, de ese llamado a la mesa. Pues era lo que estaban esperando, entre otras cosas porque siempre nos manifestaban en esa primera llegada de, bueno, esto era lo que estábamos esperando conocer mucho más el sector y sentarnos un poco a articular las acciones y en ese sentido, pues nosotros acogiendo también el llamado del presidente venga, hay que impulsar mucho más la productividad a través del crédito asociativo, nos hemos metido como en esa tarea de ser articuladores y facilitadores de estos espacios. Bueno, pues maravilloso, ya en un año estaremos viendo entonces los resultados de todo este proceso que se viene, de todo este trabajo en conjunto que se ha logrado gracias a la gestión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Superintendenta, gracias. No, gracias a ti. Una vez más. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, muy bien, yo soy Mabel Kremer, esto es La Super Solidaria Te Cuenta, el podcast de la Superintendencia de la Economía Solidaria, producido por Jamie Villamizar y Nicolás Rosso. Hasta pronto.